Hola amigos, ahora vamos a hablar de El retrato de Rose Mather, no sé si se pronuncia así, de Stephen King. Este es un libro fuera de la saga principal de La Torre Oscura. Una historia independiente que, bueno, les voy a platicar de qué va el libro. Trata de Rose, que es una ama de casa, está casada con un policía, que luego de sufrir mucha violencia doméstica toma la decisión repentina de pues huir, ¿no? de su mal matrimonio y de esa violencia. Y entonces lo que hace es pues irse a otra ciudad, ¿no? Y trata de evitar que su marido, que se llama Norman, pues la encuentre, ¿verdad? Este es un libro que no creo que sea para todo tipo de lector, ya que está muy fuerte. O sea, la manera en que te lo cuentan es muy descriptiva. Las escenas de violencia doméstica creo que son las escenas más fuertes que he leído yo en toda mi vida en un libro. O sea, están muy descriptivas, generan mucha rabia, mucho coraje. Sobre el villano está muy bien desarrollado, que lo llegas a odiar así de que, pero con un rencor real. O sea, te causa una emoción, una emocionalidad muy fuerte. Entonces, pues Rose trata de huir de eso, ¿no? De esa violencia que sufre ella y que por más de 7 años ha estado aguantando. Y básicamente el libro es sobre eso, cómo huye, pero ella teme todo el tiempo de que pues Norman la encuentre, ya que pues es un policía y pues a eso se dedica básicamente. Entonces ella tiene varias ideas concebidas sobre este tema. Entonces tiene mucho miedo en donde va y a pesar de que probablemente nunca la encuentre, por así decirlo, ella vive con ese miedo y pues cómo le impacta ese miedo en su día a día y en cómo trata de generar una vida a partir de no saber, por ejemplo, cómo trabajar o qué hacer. Encuentra en esa ciudad un instituto de mujeres que se ayudan mutuamente, en donde le dan posada por un tiempo, le consiguen trabajo, ella empieza a desarrollarse de esa manera y pues a trabajar sus problemas. Dentro de esta ciudad, mientras está ahí viviendo el día a día y sobreviviendo como quien dice, va a una tienda de antigüedades o casa de empeño o así, donde ella pretende obtener un poco de dinero para ayudarse en sus gastos vendiendo su anillo de bodas, que para esto Norman le había dicho que era un anillo súper carísimo, que el diamante era carísimo y todo. Entonces cuando llega con el comensal, pues el comensal le dice que pues el diamante es falso y que el anillo no vale nada y así. Y al final logra que, bueno, se va enojada, pues más rabia siente de su ex marido, bueno, su marido, porque pues no está divorciada. Y en ese momento, en esta casa, hay un cuadro, una pintura, que como que le llama mucho la atención. Es como si le hablara, como si le dijera, cómprame, o sea, por así decirlo. Entonces consigue que le hagan un cambio del anillo de poco valor por este cuadro. Y a partir de ese momento empiezan a pasar las cosas que ya son como sobrenaturales. Lo que está bien interesante en el libro es la manera en que te lo cuentan. O sea, Stephen King tiene unas maneras muy dinámicas de contar sus historias, a pesar de que la historia puede parecer plana o sencilla. Va más allá, ya que te cuenta la historia desde las dos perspectivas. Es decir, lees un capítulo que está enfocado únicamente en la historia que está viviendo Rose, y luego el siguiente capítulo, que para diferenciarlo, la letra está uno en letra normal y en otra letra cursiva, te está contando la historia de Norman desde su descubrimiento de que pues ha sido abandonado por su esposa, ¿no? Y cómo él experimenta su rabia. Y no es que lo trates de entender, porque la verdad no se puede entender un monstruo como él. Yo creo que es uno de los monstruos más desarrollados en una historia, y es un monstruo humano, que es lo peor, ¿no? Porque es más realista, más aterrizado. Pero te tratan de explicar como su perspectiva, ¿no? Al final de cuentas, una perspectiva errónea, ya que pues es una persona, es un monstruo literal. O sea, es misógino, racista, clasista, es todo lo que se cuenta, lo que representa el lado oscuro de la sociedad, lo representa Norman. Entonces yo creo que es un personaje muy fuerte, muy
o sea, te genera mucha rabia, mucho coraje, lo odias en todo momento, le deseas el mal incluso, o sea, es muy, muy, muy traumatizante. Entonces te va contando desde que él descubre que pues su mujer lo abandonó, y pues cómo va él investigando y averiguando ciertas cosas como para encontrar, porque él tiene una rabia tan grande que se decide y se obliga a él mismo a encontrar a Rose. Y pues no le importa pasar por quien tenga que pasar para encontrarla. Lo sobrenatural viene porque obviamente es un libro de Stephen King con cosas sobrenaturales. Lo sobrenatural viene del retrato. El retrato empieza a tener un significado muy fuerte psicológicamente para Rose, porque le da cierta fortaleza a ella ser como una mujer independiente, fuerte, y vivir su día a día con esa fortaleza y con esa determinación. Pero a la vez pasan cosas extrañas con el cuadro. El cuadro tiene vidrio, o sea, es una pintura tipo óleo, pero tiene un vidrio como protegiéndola. Eso le salta la atención mucho a Rose. Escucha animales, el cuadro es como una pradera, entonces escucha animales y los escucha tan vívidamente que cree que existen realmente, ¿no? Entonces a partir de ahí empiezan a pasar cosas más sobrenaturales respecto al cuadro. Y pues hasta ahí les cuento porque pues si no ya sería spoiler, pero la verdad es que el cuadro, o creo que la parte sobrenatural, pasa a segundo término, porque la historia realmente interesante es cómo Rose psicológicamente está superando un mal matrimonio y 7 años de tortura y de abuso por parte de su marido, y cómo supera también sus miedos y cómo empieza a confiar en otras personas también cuando ella creía que no iba a poder confiar en nadie. Todo este proceso psicológico, por así decirlo, es como lo más interesante, y a la par el contraste que es Norman con su rabia, con su molestia, con su determinación también en encontrar a Rose y pues hacerle todo el mal que probablemente ya le ha hecho, pero acumulado, ¿no? En su coraje de que... porque para esto, aparte, esta Rose pues como no tiene dinero, es ama de casa, no tiene nada, entonces le roba la tarjeta de crédito como para poder comprar el primer pasaje, ¿no? O para sacar dinero del cajero y poder, pues darse el primer empujoncito para huir, ¿no? Entonces, a Norman esto le causa mucha rabia porque cree que es una malagradecida, y desde su pensamiento erróneo, ¿verdad?, de una persona machista horrible y un ser humano que es nefasto, pues él odia a toda costa a Rose. Y bueno, básicamente ese es el libro. No le encontré como gran relación, de nuevo, a La Torre Oscura. No sé por qué recomiendan o dicen que tiene cierta relación. No sé si lo sobrenatural relacionado al cuadro pudieras como que relacionarlo a este universo, por así decirlo, de cosas extrañas que Stephen King relata, pero en realidad no tiene nada, o sea, de que ni nombres ni nada. Y bueno, básicamente ese es el libro. Me gustó, siento que no es un libro para cualquiera porque sí está muy fuerte, está muy explícito, las escenas de violencia están descritas de manera tan gráfica que causa hasta náuseas, coraje, odio, es muy fuerte. Entonces siento que tienes que tener un estómago muy fuerte para leer esta historia bien. Entretiene, incluso creo que genera un cierto aprendizaje o algo así, pero definitivamente no es para cualquiera. A mí me gustó mucho, como yo creo que ya es un estándar para mí en los libros de Stephen King, me están gustando. Tiene una manera de contar las historias que, aunque parecieran historias, porque por ejemplo esta historia a lo mejor ya se ha visto en otros libros o en otras series, películas, él tiene una manera muy particular de relatarlas, de contarlas, que endulza, por así decirlo, la historia. Y bueno, básicamente es eso. Yo creo que ese es el fuerte de Stephen King, que endulza, y creo que para mí ese es el fuerte porque pues yo leo por entretenimiento, cuando otra gente lo puede considerar su mayor fallo, ya que pues mucha gente cree que Stephen King adereza demasiado los relatos y les genera mucha descripción, mucha historia, o sea, como que les da muchas vueltas, y que eso tiende a aburrir a algunas personas. Pero yo creo que eso es lo que hace un relato interesante, ¿no? Entretenido, porque pues al final, y esto fíjense que lo acabo de leer en el libro que sigue, que es Apocalipsis o La Danza de la Muerte, como se llamaba antes. Stephen King inicia abriendo el libro porque para esto el libro de La Danza de la Muerte ya se había publicado, y luego Stephen King
lo extendió en Apocalipsis, que es el mismo libro, pero con una mayor historia o mayor, ¿cómo se dice? Relato sobre cada personaje que ya existe. O sea, es la misma historia, pero como más extendida, por así decirlo, o sea, con más situaciones, más diálogos de los personajes, más vivencias, etcétera. Como que está más extenso, o sea, tiene 1000 y cacho páginas, no sé cuántas, está muy extenso. Y Stephen King menciona en el ¿cómo se llama este apéndice? O no sé cómo le llaman, en donde su carta de presentación del libro, que él sentía esa necesidad de entregar este libro. Él cree, y yo estoy de acuerdo con él en esto, que una historia la puedes contar de 1000 maneras, pero los sucesos o las cosas que cuentes o el nivel de detalle que des, pues hace que el entretenimiento, que es como el fin de la obra, pues sea mayor, ¿no? O sea, él menciona que pueden contar la historia de Hansel y Gretel bien rápido, resumidas, y darte a entender la historia general de Hansel y Gretel, ¿no? De que pues, los niños que tienen una madrastra que los trata mal, los manda al bosque, en el bosque los rapta la bruja, la meten al horno y ya, ganaron. O sea, es como que bien sencillo contar una historia que a lo mejor no se vive la misma experiencia al escucharla de esa manera tan resumida y tan concisa, a como la lees en un libro bien formado y bien contado, donde te entretiene más como las situaciones que se van encontrando con el camino, como el dejar el camino de dulces o de migajas o cosas así. Entonces estoy de acuerdo con él, y esta historia puede parecer algo así, o sea, es una historia simple, sencilla, pero bien contada, bien aderezada. Lo que sí es que es predecible el final, pero eso no deja de ser entretenido, o sea, por predecir el final. Y bueno, para no extender más esto, con esto terminamos. Recuerden, el que sigue es Apocalipsis, porque es la nueva edición de la Danza de la Muerte, como les conté. Y nos vemos en el siguiente video. Denle like, compartan, y síganme en Instagram, que subo fotillos ahí de libros y cosas muy interesantes. Estoy como Soledad también, y eso es todo. Adiós.